Hay algo extraño que mi mente hace desde hace años. De la nada, sin ninguna advertencia, recuerda una conversación que ocurrió hace mucho tiempo. A veces pasaron 5 años, otras 10, y aún así es como si volviera a estar ahí. Puedo recordar el lugar, el tono de voz, las palabras exactas, incluso el silencio que hubo después. Y entonces empieza algo todavía más extraño, empiezo a analizarlo todo otra vez. ¿Qué quiso decir realmente? ¿Por qué respondió de esa manera? ¿Yo entendí mal? ¿Debí haber contestado algo diferente? Es curioso, porque en ese momento la conversación ya había terminado. Pero dentro de mi cabeza parecía que seguía abierta, como si hubiera quedado inconclusa, como si todavía hubiera algo pendiente. Durante mucho tiempo pensé que solo estaba recordando. Después entendí que no. No estaba recordando, estaba intentando resolver algo que mi mente sentía que había quedado incompleto. Quizá por eso volvía. Porque al cerebro no siempre le gustan los finales abiertos. Quiere entender, quiere encontrar sentido, quiere completar la historia, aunque hayan pasado años. Lo más curioso es que, cada vez que revivía esa conversación, la veía desde una versión diferente de mí. La persona que soy hoy entiende cosas que antes no entendía, detecta detalles que antes pasaban desapercibidos, ve errores, ve inseguridades, ve intenciones que en ese momento no supo reconocer. Y entonces aparece una sensación extraña, como si estuviera conversando con mi yo del pasado. Queriendo advertirle, queriendo decirle, no te preocupes tanto. No era tan grave. No cargues con eso durante tantos años. Pero el tiempo no funciona así. No podemos regresar para responder mejor. No podemos cambiar las palabras que ya dijimos. Solo podemos cambiar la forma en que las entendemos. Ese descubrimiento me dio cierta tranquilidad. Entendí que mi mente no estaba intentando castigarme, estaba intentando comprender. Porque muchas veces el dolor no viene de la conversación en sí, sino de todo lo que imaginamos que significó. Hoy todavía hay recuerdos que regresan, todavía hay conversaciones antiguas que aparecen sin avisar. Pero ya no intento corregirlas. Las escucho, las entiendo desde quien soy ahora, y luego las dejo ir. Porque aprendí que algunas conversaciones no vuelven para cambiar el pasado, vuelven para mostrarte cuánto has cambiado tú. Con el tiempo comprendí que esas conversaciones que regresaban no eran simples recuerdos, sino puertas abiertas hacia partes de mí que todavía buscaban sentido. Cada palabra, cada gesto, cada silencio se convertía en un espejo que reflejaba no solo lo que ocurrió, sino lo que yo era en ese momento. Y lo curioso es que, al revivirlas, no solo veía a la otra persona, me veía a mí mismo, con mis inseguridades, mis miedos, mis ganas de agradar, mis dudas escondidas. Era como si mi mente me invitara a un diálogo con mi propio pasado. A veces me encontraba justificando lo que había dicho, otras veces me reprochaba no haber respondido mejor. Había noches en las que me quedaba atrapado en esas escenas, imaginando versiones alternativas, respuestas distintas, finales más claros. Y aunque sabía que nada de eso podía cambiar lo que ya había ocurrido, la necesidad de completar la historia seguía viva. Me di cuenta de que el cerebro tiene una resistencia natural a los finales abiertos. No soporta la incertidumbre, busca cerrar cada capítulo, encontrar una explicación que lo deje tranquilo. Por eso volvía una y otra vez a esas conversaciones, porque en algún nivel sentía que había quedado algo sin resolver. Y en esa búsqueda de sentido, mi mente se convertía en un juez implacable, revisando cada detalle como si de ello dependiera mi paz. Pero lo más revelador fue notar que cada regreso traía una nueva interpretación. La persona que soy hoy detecta matices que antes no veía, un gesto que escondía incomodidad, una palabra que revelaba inseguridad, una pausa que hablaba más que cualquier frase. Y en esa reinterpretación descubrí que no era la conversación lo que cambiaba, sino yo. Que cada recuerdo era una oportunidad para reconocer cuánto había crecido, cuánto había aprendido, cuánto había cambiado mi forma de entender a los demás y a mí mismo.
Al principio esa idea me incomodaba. Sentía que estaba atrapado en un ciclo interminable, condenado a revivir escenas pasadas sin poder escapar. Pero poco a poco empecé a verlas de otra manera, no como castigos, sino como recordatorios. Recordatorios de que el tiempo transforma, de que la mirada evoluciona, de que lo que ayer me parecía un error hoy puede ser visto como una lección. Y entonces apareció una sensación nueva, gratitud. Gratitud por poder mirar atrás y reconocer que ya no soy la misma persona, que he aprendido a soltar, que he aprendido a escuchar sin necesidad de corregir. Porque entendí que esas conversaciones no regresaban para atormentarme, sino para mostrarme que el pasado ya no tiene el mismo peso. Que lo que antes me dolía ahora puede ser visto con compasión, con ternura, con la certeza de que hice lo mejor que pude en ese momento. Con el paso de los años comprendí que esas conversaciones que regresaban no eran un error de mi memoria, sino una forma de diálogo interno que buscaba completarse. Cada recuerdo era como una página arrancada de un libro que mi mente intentaba volver a escribir. Y aunque al principio me parecía un castigo, con el tiempo descubrí que era una oportunidad, una invitación a mirar atrás con otros ojos, a reconocer que el pasado no cambia, pero sí cambia la manera en que lo interpretamos. Empecé a notar que cada recuerdo traía consigo una nueva versión de mí mismo. El yo que revive la escena hoy no es el mismo que la vivió entonces. Y esa diferencia es lo que le da sentido, porque lo que antes me dolía ahora puede ser visto con compasión, lo que antes me confundía ahora puede ser entendido con claridad. Lo que antes parecía un error ahora se revela como un aprendizaje. Era como si mi mente me mostrara que el tiempo no borra, sino que transforma. En esas noches de insomnio, cuando las voces del pasado regresaban, aprendí a escucharlas sin miedo. Ya no intentaba corregirlas ni inventar respuestas nuevas. Simplemente las dejaba hablar, las dejaba mostrarme lo que tenían que mostrar. Y en ese acto de aceptación descubrí que el verdadero descanso no está en olvidar, sino en reconciliarse. Porque no se trata de borrar lo que ocurrió, sino de aprender a convivir con ello sin que pese tanto. Lo más liberador fue entender que no todas las conversaciones necesitan un cierre perfecto. Que hay palabras que se quedan flotando, silencios que nunca se llenan, finales que permanecen abiertos. Y que está bien que sea así. Porque la vida no es un guión con respuestas exactas, sino un tejido de momentos que a veces quedan incompletos. Y en esa incompletitud también hay belleza, la belleza de saber que seguimos creciendo, que seguimos aprendiendo, que seguimos cambiando. Hoy, cuando un recuerdo regresa, lo recibo como quien recibe una visita inesperada. Lo escucho, lo observo, lo entiendo desde quien soy ahora, y luego lo dejo ir. Porque aprendí que esas conversaciones no vuelven para atormentarme, sino para recordarme cuánto he cambiado. Y en ese recordatorio encuentro paz, la paz de saber que el pasado ya no tiene el mismo peso, que lo que antes me dolía ahora puede ser visto con ternura, que lo que antes me confundía ahora me ayuda a comprenderme mejor. Cuando comprendí que aquellas conversaciones que regresaban no eran castigos, sino intentos de mi mente por comprender, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no las veía como enemigos que me robaban la paz, sino como visitantes que traían mensajes ocultos. Y aunque al principio me incomodaba su insistencia, poco a poco aprendí a escucharlas con otra disposición. Descubrí que cada recuerdo era también una oportunidad de reconciliación. No con la otra persona, porque el tiempo había pasado y las palabras ya no podían rehacerse, sino conmigo mismo. Era como si mi mente me dijera, mira, aquí estabas inseguro. Aquí no entendías. Aquí reaccionaste desde el miedo. Y al reconocerlo, en lugar de sentir vergüenza, empecé a sentir compasión. Porque entendí que en aquel momento hice lo mejor que pude con lo que sabía, con lo que era, con lo que tenía. Ese cambio de mirada me permitió soltar la necesidad de corregir. Ya no me quedaba atrapado en escenarios alternativos, inventando respuestas que nunca llegarían a pronunciarse. En lugar de eso, me quedaba con la enseñanza, que cada conversación, incluso las que parecían insignificantes, me habían mostrado algo de mí. Y que ese algo, aunque me doliera, era parte de mi crecimiento. Lo más curioso fue notar que, al aceptar esas conversaciones como parte de mi historia, empezaron a perder fuerza. Ya no regresaban con la misma intensidad, ya no me robaban tantas horas de sueño. Era como si mi mente, al sentirse escuchada, dejara de insistir.
Porque lo que buscaba no era que yo corrigiera el pasado, sino que lo entendiera. Y una vez entendido, podía descansar. Hoy sé que no puedo evitar que los recuerdos aparezcan. Pero sí puedo decidir cómo los recibo. Puedo verlos como cadenas que me atan, o como espejos que me muestran cuánto he cambiado. Y en esa elección está mi libertad. Porque el pasado no se borra, pero sí se transforma en la manera en que lo miro. La aceptación se convirtió en transformación. Al dejar de ver mis recuerdos como cargas, empecé a reconocerlos como maestros silenciosos. Cada conversación que regresaba no era un castigo, sino una oportunidad de aprendizaje. Y aunque al principio me costaba entenderlo, poco a poco descubrí que esas escenas repetidas eran como páginas que mi mente quería releer hasta que pudiera comprenderlas de verdad. Me reconcilié con mis contradicciones. Aprendí que no necesito ser coherente en todo momento, que puedo ser fuerte y vulnerable, seguro y temeroso, alegre y melancólico. Que esas dualidades no me restan, sino que me completan. Y en esa reconciliación encontré una nueva forma de paz, la paz de saber que no necesito ocultar mis sombras para ser digno de luz. La transformación no fue rápida ni sencilla. Hubo días de silencio, de incomodidad, de resistencia. Días en los que mi mente insistía en arrastrarme hacia escenarios imaginarios, hacia miedos que no existían, hacia futuros que nunca llegarían. Pero poco a poco entendí que cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba a una vida más honesta. Que cada vez que me permitía sentir, equivocarme, aprender, estaba construyendo una identidad más real. Y esa identidad no era perfecta, pero era mía. Era el resultado de aceptar mis contradicciones, de reconocer mis sombras, de abrazar mis dudas. Era la prueba de que no necesito tener todas las respuestas para vivir con dignidad, que puedo caminar con mis preguntas y aún así avanzar. La imaginación, que antes era una prisión, empezó a convertirse en un aliado. Ya no era un enemigo que me atrapaba, sino una herramienta que podía usar para crear, para soñar, para proyectar. La diferencia estaba en la conciencia, en saber cuándo estaba viviendo en la realidad y cuándo estaba viajando por mis pensamientos. Y en esa conciencia encontré libertad. El cierre de este viaje no es una conclusión definitiva, sino una apertura hacia algo más amplio. Porque descubrí que la mente nunca deja de producir pensamientos y que la verdadera libertad no está en apagarlos, sino en aprender a convivir con ellos. La identidad, el descanso y la paz interior no son destinos fijos, sino procesos que se renuevan cada día. La verdadera valentía, entendí, no consiste en controlar cada idea, sino en aceptar que muchas de ellas no necesitan respuesta. Que cada duda puede ser una oportunidad, que cada contradicción puede ser una puerta, que cada error puede ser un maestro. Y en esa certeza encontré paz, la paz de saber que no necesito ser perfecto para ser real, que puedo caminar con mis preguntas y aún así avanzar. Hoy sigo sin tener todas las respuestas. Pero ya no me asusta tanto. Porque descubrí que conocerse no significa alcanzar una verdad absoluta, sino aprender a convivir con las preguntas. Significa aceptar que siempre habrá partes de mí que cambien, que evolucionen, que se contradigan. Y que esa transformación constante es, en realidad, lo que me mantiene vivo. La imaginación, que antes era una prisión, ahora es un territorio que puedo habitar con conciencia. Ya no me pierdo en ella como antes, ahora la reconozco, la observo, la uso cuando me sirve y la dejo pasar cuando me encierra. Esa diferencia es la que me permite vivir con más honestidad. Porque la vida no sucede en los escenarios que invento, ni en los miedos que fabrico, ni en los futuros que nunca llegan. La vida sucede aquí, en este instante, en lo que puedo tocar, en lo que puedo sentir de verdad. Quizás esa sea la lección más importante, no se trata de eliminar la imaginación, ni de negar las dudas, ni de borrar las contradicciones. Se trata de aprender a convivir con ellas, de reconocerlas como parte de lo que somos, de usarlas para crecer sin dejar que nos dominen. Y en ese equilibrio encontré una forma más honesta de vivir. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.